Bueno, muy bien, amados. Entonces, eh, interesante lo que el pastor Oscar nos ha expuesto acerca de la manera como el apóstol Pablo, miren, quiero decir esto muy pausadamente y usando palabras muy precisas. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo describe la configuración espiritual que produjo toda una cultura de generación en generación en esa región llamada Éfeso, donde la economía estaba ligada al poder religioso, lo cual a su vez había producido todo un sistema de ignorancia espiritual, el cual por naturaleza, esto es porque surgió del mundo de los hombres, automáticamente para el apóstol Pablo se convirtió en un opositor al Evangelio. Por eso el apóstol Pablo describe que así como en Éfeso, unos soldados con armadura defendían ese sistema, convirtiéndolo en huestes espirituales de maldad, y el apóstol Pablo describe la configuración de ese mundo y dice contra la configuración de este mundo procede la configuración espiritual, que dicho sea de paso es la que describe cuando él habla de la armadura de Dios y nos muestra cada uno de los elementos que la constituyen. Nuevamente insisto, esa armadura que el apóstol Pablo describe solo puede estar vigente en un mundo como el del apóstol Pablo. A mí me encantaría, mi pastor, dejar una tarea hoy. Por favor, tomen nota de esto. Y la tarea es, ubíquense una foto ustedes, de un soldado de un ejército moderno. Y ustedes van a describir espiritualmente, como Pablo lo hizo en su momento, cómo ese soldado moderno está armado con una armadura. El apóstol Pablo lo hizo de forma magistral. Quiero retarlos a que ustedes lo hagan, por favor. Agarren una foto, googleen y miren una foto de un ejército de élite. Puede ser los SEALs de la Marina, pueden ser las fuerzas especiales de cualquier ejército, porque la configuración del mundo o de este siglo, de esta era, no es igual a la que el apóstol Pablo enfrentó. Así que habiendo dicho esto y habiéndoles dejado esta pequeñita tarea, vamos a seguir. Mi pastor Oscar, por favor, continúe. Ok, pues qué buena tarea. Y espero que lo hagamos todos, ¿sí? Porque está muy bien el ejercicio para ir pues al tiempo. No nos veríamos siendo los soldados del Señor. Eso, mi pastor. Entonces, creo que la siguiente diapositiva, la que continúa, Ahí está. Ajá. una vez más, pues que eran estos personajes, se oponían al Evangelio, que es literalmente el blanco de las tinieblas, que es el Evangelio. Una vez más, esta gente eran paganos, esta gente eran idólatras, esta gente aprobó la hechicería, esta gente, me imagino el ambiente espiritual que había en esos lugares con tanta cosa, pastor, que había. Si el apóstol Pablo menciona que cuando fueron quemados los libros en una cancha, creo que lo hicieron, ¿sí? De brujería, lo que se desata a través de este evangelio, pastor, tan poderoso que está ahí. Y entendemos pues que no, una vez más, no hay otra iglesia que sufra tanto de tinieblas como esta. Entonces, mirando esto, mis amados, está escrito aquí que detectamos el interior o el mal interior en la acción exterior con respecto a la persecución. Esta es una de las cosas que vemos, por ejemplo, en Caifás, ¿sí? En este hombre que cuestionó, y siendo el sumo sacerdote de aquel tiempo, de la manera que hizo con Jesús. Se supone que él tenía que estar lleno de luz, de compasión, de misericordia, pero la envidia, pastor, que tenía contra Jesús hizo que se pagasen inclusive testigos falsos.
Y ahí es donde se ve, pues literalmente, pastor, que como dijo el Señor, lo malo siempre sale del corazón y se ve, en este caso, en las palabras. Como lo explicó mi pastor, que es una hueste, pues es un conjunto de partidarios que van a defender el sistema que tiene que ese gobierno. Como estas son personas, el pastor lo dijo, puede ser el ejército que estaba ahí, los partidarios, el Congreso y como lo llamemos de aquel tiempo, eran contra estas personas que tenían esta élite, ¿sí? Partidarios que defendían y que lo mueve los internos y las ideas que, pues, en este caso, el sistema tenía. Una hueste son incitadores espirituales de maldad. ¿Y por qué Pablo dijo que las regiones celestes? Entendamos que una región, como llegar en el campo espiritual, es una oposición de señorío sobre una ciudad. Recordemos que una vez más el Evangelio fue, eh, digámoslo de alguna manera, ordenado por el Señor Jesús predicar, inclusive a los reyes. ¿Qué haríamos si le predicamos a un presidente? ¿Qué haríamos si le predicamos a alguien que está en un gobierno como este? Yo puedo entender, pastor, que no se mueve en un señor presidente, en un alcalde, en un gobernador. Cuántas tinieblas, brujería, hechicería, y lo vemos claramente que es así. ¿Y quién de nosotros podrá verdaderamente anunciarle el evangelio pues a un tipo de autoridades como esta? ¿Cuándo llegará el tiempo que podamos ver esto como una realidad? Continuando aquí, pastor. Sí. La ciudad de Éfeso tuvo los principados, tuvo las potestades, tuvo los gobernadores de dominio sobre esa región. Ellos son el control político de la ciudad, político, cultural, ¿sí? Y se encargaban de impedir el avance del evangelio en Éfeso. Ante este impedimento, Pablo le dijo a los efesianos que ahora sí, como usted lo dijo, se vistan de la verdad, lo que estaba en los lomos, la justicia en el corazón, el calzado que es el evangelio, la fe que es el escudo, la salvación el yermo, la palabra espada y la oración, pues la capa o el manto, que creo que mi pastor ya lo explicó. ¿Para qué? Para que de ninguna manera ninguna persona, ¿sí?, se deje contaminar, si es por así decirlo, de lo que eh, eh, este lugar tenía, hablando de lo que puede suceder de cualquier manera, ¿sí? Porque no olvidemos que no es lo mismo que el día de hoy nosotros tengamos una posición de estas. Y quiero decirlo de esta manera, porque cuánta gente siendo los hijos del reino, los hijos de Dios, venden alguna cosa al sistema, ¿sí? ¿Cómo lo podemos explicar de esta manera? Un ejemplo. Uh, Hombres de Dios movidos por la política, lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Que se supone que son íntegros y que representamos al Señor, pero pues allá también hay cosas que los pueden mover, ¿sí? Llámese la corrupción, llámese algo que está ahí y que ese sistema lo va a mover. Si una persona fuese a ese campo, debería vestirse con esa armadura, recordando que estamos revestidos de todo lo sincero, lo agradable, lo perfecto y lo que no se puede vender, que en este caso es el Evangelio. Entonces, no me queda otro ejemplo pues para imaginarme, pastor, si esto fuera el día de hoy con nosotros, ¿sí? ¿Y por qué el apóstol Pablo terminaría diciendo, le dejó a una persona que mira a un soldado y con todo lo que está descrito aquí? Porque literalmente un soldado vestido de esa manera es casi imposible que sea derrotado si tiene puesto todas las cosas que tuviera. Entonces creo que, pastor, usted lo ha hablado de toda esta armadura y creo que pues, lo que nos queda es contigo. Entonces, exactamente, esta armadura era para resistir toda esa oposición de gobernantes del siglo de las tinieblas o de maldad. Usted lo explicó del día malo, porque entendamos que el evangelio para aquel entonces era la traición, literalmente, ante este gobierno, como le sucedió en el tiempo del Señor Jesús, ¿sí? Entendamos que llamarse cristiano, llamarse evangélico, por así decirlo, era traicionar pues al país. Y siempre recordaré a ese hombre que está en el libro de Apocalipsis, que siempre he nombrado con ustedes, Antipas, Antipas, sí,
un testigo fiel. Cuando dice la historia que eh, Herodes llega a ese lugar y todo el mundo cae de rodillas, llenando de pleitesía a este hombre, y Antipas quedó de pie. Y nació un dicho ahí, dice la historia, que un soldado le dijo a Antipas: si no te arrodillas, todo Roma está en contra tuya. Y él dijo: pues estoy en contra de todo Roma. Y este hombre fue quemado vivo como testimonio para que eh, los demás cristianos no tengan estas ideas de no adorar al rey que estaba en ese tiempo. Pues. Yo creo que Antipas, como lo hizo Esteban, estaban totalmente blindados, revestidos para no dejarse ni ser tentados por la salvación de sus vidas, negando a Cristo. Yo creo que eso debería ser para nosotros también. ¿A qué punto estamos nosotros eh, llenos de Dios para no negarlo a Él? ¿Sí? Para, para tener esta firme posición cuando le dice el apóstol Pablo a ellos que después de toda la persecución que vaya a venir, inclusive de sus vidas o de sus hijos, podamos estar firmes. O sea, pastores, esa frase estar firme hay que entenderla desde el punto militar, ¿cierto? Porque estar firme es pararse derecho, pararse erguido, como alguien que haya vencido, y párese firme, le decían a uno cuando prestó su servicio militar. Eso para una autoridad se representaba estar coherente, estar fuerte y estar en su cabal juicio, sabiendo qué es lo que se representaba pues en aquel entonces. Entonces Pablo no está hablando de una guerra espiritual una vez más, ¿sí? Contra cosas que iban a suceder en el cielo, cosas celestes, sino con gente que estaba en Éfeso llena de tinieblas o llenas de maldad. ¿Qué es ese algo espiritual? Entendamos que es algo que pertenece a una de estas dos naturalezas. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 6, el Señor lo refirió de esta manera: que hay una naturaleza de la carne y hay una naturaleza del espíritu. Hay dos tipos de naturalezas para entender pues la parte espiritual. Continúa, mi pastor. Entonces, a las acciones de la carne, ¿sí? O alguien que ande en la carne, o la naturaleza de la carne, pues Pablo en Gálatas 5:16 habló de los deseos de la carne, y las del espíritu, los deseos del espíritu. Ambas se contradicen, ambas son como los polos opuestos, porque nadie puede estar en el uno y puede estar en el otro bando, ¿sí? Y porque es una batalla entre las dos clases de deseos, ¿sí? ¿Y qué son los deseos? Que pertenecen a la fuerza de la pitunia, que significa la concupiscencia, que inclina a al alma, en este caso, a la carne, al espíritu. Entendamos que los deseos son los que nos gobiernan en nuestra mente, ¿sí? Y ahí es donde nosotros dejamos que los deseos del espíritu nos gobiernan o de la carne. En primera de Pedro 2:11 dijo el Señor a través del apóstol Pablo que había que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, y abstenerse de la palabra ayunar. Continuamos. Entonces, en el reino no hay acción jamás en el aire, ni para echar aceite en la tierra, ni para hacer vueltas. Y alguien puede decir: pastor, ¿me va a funcionar lo que le funcionó a Josué haciendo las 7 vueltas algo? Pues no. ¿Por qué no va a funcionar? Porque la frase que usted acuñó, pastor, creo que es la que debemos tener claro: funcionaría si fuera el mundo que viviera José en este tiempo, ¿sí? Pero ya no está ni el mundo de José, ni el mundo de Abraham, ni el mundo del Señor Jesús, inclusive ya no existe, porque tenemos un mundo totalmente distinto. Entonces en el reino ya no hay acción en el aire, sino abstención en el alma. No es contra algo afuera, sino contra el deseo adentro, y hay que ponerlo en control. Porque Dios en 2 de Timoteo 1:17 nos dice que nos ha dado templanza para poder lograr estos, que es competencia nuestra de atar nuestra carne. El objetivo de una guerra, entendámoslo pues, que es la reducción o la destrucción. Y lo que somos en Cristo es nuestro, y lo que Él hizo también, hablando de la batalla que Él ganó. En el reino no hay guerra espiritual. ¿Por qué? Porque claramente
el triunfo, en la plenitud de lo que Él ganó, no hay nada que podamos hacer usted y yo para completar algo que no existe. Entonces, no sé si queda alguna más, pastor, no la veo desde acá. Bueno, ¿Esta, pastor? sí, pastor, me devolví. Ah, sí, sí, me devolví a buscarla. Sí, pastor. En Juan capítulo 12, versículo 31, Jesucristo dijo: ahora este es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo, nuestro Señor, relacionó al príncipe con la muerte en la cruz. ¿Cuál príncipe? Fue el de Hebreos capítulo 2 versículo 14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, hay que observar el epíteto diablo, que es aplicado al imperio de la muerte. No olvidemos que está relacionado a qué se refiere este diablo, ¿sí? Porque en Romanos capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice que reinó la muerte y el emperador de la muerte fue el pecado que reinó en Romanos capítulo 6, versículo 2. ¿Quién es el diablo? El imperio de la muerte, ¿sí? Como opositor, pues en este caso a la vida. Entonces, Cristo trajo a su muerte al príncipe de este mundo. ¿Y qué hizo? Lo destruyó y lo echó afuera. Trajo a los dos reinados, al reino de la muerte y al reino del pecado, y triunfó sobre ellos. Y aquí no hay ningún diablo al que haya derrotado. Claramente están ahí los dos reinados representados. El pecado y la muerte fueron la potestad de las tinieblas, porque en Colosenses 1, versículo 13, dice la Biblia que Dios nos libró a los escogidos, a los del reino de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entendiendo eso, tú y yo pues estamos en un reino sin tinieblas, sin diablos cósmicos, sin enemigos espirituales. Este es un reino sin diablofobia. Aquí en el reino no hay exorcismos, no hay liberaciones. Aquí la gente es libre de este pasaje de Juan 8:32, cuando este es el pasaje de la liberación en el reino, en donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es porque en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, los que hacemos un culto, los que hacemos una reunión, ¿sí? No tenemos claramente sino una fiesta de reconocimiento a qué, al triunfo del Señor Jesús en la cruz. ¿Sí? No somos del tipo de iglesia que ahora en Semana Santa, pues por así decirlo, tenemos que volver a recordar del sacrificio y de quién venció y de los demás, como lo hace el iglesismo. ¿Sí? Entendamos entonces cuál es, o qué clase de demonios es que reprende las iglesias del iglesismo de hoy en día. ¿Sí? Mire, la única reprensión en el reino es la de Efesios 5:11, que dice que es reprender las obras infructuosas de las tinieblas, que son las del versículo 3, las del versículo 4, como las palabras deshonestas, las necedades, las tronerías, las inmundicias, la fornicación y la avaricia. ¿Y por qué en el iglesismo la gente cae, tambalea, vomita, convulsiona, grita y hacen todos estos espectáculos? Porque entendamos que el cuerpo de cada persona reacciona con adrenalina, las agitaciones mentales, emocionales de un alma pues que muchas veces está perturbada. En un culto de estos aquí no nos recuerdan el pasado,
aquí nos recuerdan los maltratos, aquí nos recuerdan los abandonos, que es lo que usted va a ver, que eso es lo que se predica, que se anuncia y se recuerda. ¿Sí? Y esto lo que hace que es sacudir el cuerpo, como lo acabamos de explicar. Entonces, en el iglesismo se interpreta como demonios, pero en realidad son desdoblamientos del cuerpo por presión fuerte del alma. Mire que el rey David vivió algo en el Salmo 42:5 cuando lo dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David dijo en el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. La oración libera al alma. La adoración y la alabanza, ¿qué hace? Lo sana. No son demonios, entendamos, son alteraciones que conmocionan el alma por algún asunto de la persona que lo vive o lo vivió. El problema del hombre, claramente, recordemos, está en su alma, pero entrar al reino de Dios, el alma entra en luz, en conocimiento y por ende a salvación. Entonces, lo digo personalmente, mis amados, desde que predicamos este evangelio, estas cosas ya no son el centro de atención de los cultos como lo era antes, porque ahora el centro de atención de cada culto es el conocimiento, ¿sí? De Cristo, nuestro Señor, y de su reino maravilloso. Entonces, pastor, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Preguntas, mis amados, alguien con mucho gusto, por favor. Preguntas, tranquilos, con confianza, sin vergüenza. Muy buenas noches para todos. Socorrito, querida. Mm, pues muchas gracias por las aclaraciones. Primero que todo, darle las gracias a Dios por la vida de ustedes, que traen luz a nuestro entendimiento y que despejan nuestra mente de tanta tiniebla, porque realmente, pues lo de Efesios 6:10 ya uno lo puede entender de la manera correcta, porque no es esas las huestes y todo lo que decían ahí, que la lucha contra principados y contra potestades, pues en este momento ya realmente está por fuera de contexto, porque ya nosotros estamos revestidos es de Cristo. Y ya es Cristo, como dijo el pastor Oscar ahí, ya tenemos es libertad. Y antes éramos esclavos de todo esto, porque éramos esclavos de todo lo que nosotros nos imaginábamos, más que todo era imaginación, ¿no? Porque le hacían a uno, pues le enseñaban mal, pero bueno, gracias a Dios porque ya ahora tenemos claridad y yo creo que para nosotros ha sido, pues, entender esto es maravilloso. Y sobre todo lo que más me impactó, ya somos libres en Cristo, ya no tenemos condenación, ya no tenemos luchas, porque ya estamos revestidos de Cristo y Cristo es todo en nosotros. Qué más maravilloso vivir en este reino, tener esta ciudadanía tan hermosa que Dios nos ha dado y sobre todo la libertad de la esclavitud de nuestros pensamientos y de nuestra mente, pastor. De todas maneras, muchas gracias, pastor Oscar, gracias, pastor Elvin, por su amor y por su dedicación hacia nosotros, por enseñar esto tan hermoso. Ay, Socorrito, querida, es verdaderamente una satisfacción tan grande mirar que vamos estableciéndonos como generación en una unidad espiritual de criterios inamovibles. El objetivo nuestro, amados, es eso, de que nadie nos venga a mover de este fundamento maravilloso en el que estamos parados. Así que, mis amados, no sé si Luzmar y Will y Yoli o Sonia tengan alguna pregunta o comentario antes de finalizar. No, pastor, yo no. Muchas gracias. Todo muy, muy claro. Bueno, muy bien, amados. Por allá, Yoli, no. Bueno, mis amados, aló. Aló.
No, pastor, por acá no. Ok. Bueno, mis amados. Bien, entonces, con la ayuda del Señor estaremos nosotros avanzando la próxima semana en algunas conclusiones. Parte de ello, pues el ejercicio que ustedes tienen que hacer de identificar la armadura para enfrentar la presente generación o el presente siglo. ¿Cómo usted está enfrentando actualmente revestido de Cristo? ¿Y qué significa cada parte de esa armadura? Vamos a ver, amados, a ver qué podemos obtener. Yo voy a traer mi foto de mi armadura. Espero que ustedes traigan su foto, me la pueden enviar. Si ustedes toman una foto y van a hablar de esa foto, me la envían al chat de WhatsApp y yo la proyecto aquí mientras usted habla. Cada uno escoge una fotico de un soldado de élite y vamos a ver cómo nos vemos parados para defender los intereses del reino de los cielos frente a esta perversa y maligna generación. Mi pastor Oscar, muchas gracias por el apoyo, por el tiempo, amado. Ahí estaremos pendientes para que el material de la próxima clase me lo envíe y estaremos pendientes, mis amados, esta semana de sus preguntas y comentarios. Feliz noche para todos, amados. Nos vemos mañana. Un abrazo fraterno.